Bueno, ya empezamos a grabar. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, como les dijimos, vamos a trabajar hoy en esta clase algunas cuestiones que íbamos a dar, digamos, por Zoom, pero bueno, por las razones que ya hablamos, vamos a hacerlo de esta manera. Seguramente, bueno, estuvieron viendo el teórico, en donde se trabajó todo lo que tiene que ver con dolor psíquico. En primer lugar el duelo, ¿sí? Vamos a poner el power. Estuvieron viendo duelo, ¿sí? Con el doctor Yacu, depresión, ¿sí? Ansiedad e hipocondría. Está mal escrito ahí, pero bueno, ya está. Vamos a la siguiente. En realidad es importante, bueno, que ustedes recorran, digamos, nuevamente la clase, porque, bueno, esta instancia, esta parte, digamos, de las clases, como dijimos, nos van a llevar ya a la cuestión psicopatológica y a empezar a entrenarnos para ver lo que va a ser también el segundo parcial, que es un caso que ustedes van a tener que realizar un diagnóstico. Por lo cual, vean, lean atentamente, recorran todo el PowerPoint del doctor Yacoub. En este espacio vamos a puntualizar algunas cuestiones, pero realmente todo lo que él va describiendo es sumamente importante y relevante, asimismo todo lo que va a hablar la docente Mariana en depresión, digamos, acá con Lean lo que vamos a tratar es de ver algunas cuestiones muy puntuales en relación, por ejemplo, a lo que es el duelo y la concepción de duelo según nuestro enfoque. Esto, digamos que surgió a raíz de la práctica misma, donde muchos de nosotros tomamos el enfoque psicoanalítico, ¿no? Acá está la definición de Freud, que la toma Ricardo, ¿no? Que es la reacción a una pérdida de un ser querido o de una abstracción equivalente, la patria, la libertad, el ideal, etcétera, porque bueno, sabemos que los duelos no implican solamente perder una persona, siempre podemos hablar de múltiples situaciones, y sobre todo, digo sobre todo porque en la vida transitamos duelo, pero sobre todo en la vejez, donde hay múltiples pérdidas de modo constante, ¿no? Y se dan a veces muchas juntas. Puede haber una pérdida a nivel corporal al mismo tiempo que una pérdida de rol, a nivel social, y una pérdida de alguna capacidad, ¿no? De repente que uno empieza a percibir que su memoria funciona diferente, o que quizás además también no puedo andar en colectivo como antes, y también alguna otra cosa, que bueno, tengo que cambiar la graduación de los anteojos, etcétera. Y todo esto, digamos, es necesario duelarlo. Ahora, justamente Freud pone más el acento, como dice bien Ricardo, en relación a la reacción de la pérdida. En cambio, en el proceso, digamos, narrativo, vamos a situarnos más en lo que venimos hablando, que tiene que ver con este proceso de refiguración y configuración ante esta pérdida, ¿no? De eso que me sostenía y que sostenía a mi identidad, ya sea a nivel emocional, cognitivo o instrumental. ¿Se acuerdan que hablamos también, cuando hablamos de redes de apoyo instrumental, qué importante también era ser conscientes de esta pérdida? Porque en la vejez, digamos que eh, esto de perder, ¿no? ¿Qué sé yo?, al cónyuge que llevaba adelante tantas actividades, también me desestabiliza. O lo que implica perder un trabajo. Esto lo pueden ver también en ustedes mismos, ¿no? A veces perdemos algo que habíamos hecho durante mucho tiempo, o una relación que habíamos, digamos, tenido durante muchos años, y bueno, es todo un cambio muy grande a nivel vital, de reestructurar muchas cosas y actividades y situaciones, ¿no? Yo a veces hago algunos chistes con esto, no sé, para no dramatizar, porque uno duelo lo relaciona solo con muerte, pero a veces pelearse con un novio o una novia también implica un duelo,
¿no? Y pensar cómo nos ponemos las personas en el duelo también. Qué difícil es para el otro soportarnos, ¿no? En el sentido, en el mejor de los sentidos, de soportar, hacer de soporte, ¿no? Porque en general uno, ¿qué hace cuando está duelando? Recuerda constantemente esa persona, ese objeto, ¿no? Y todo lo que uno hace remite a ese objeto. De repente vos querés sacar a un amigo a pasear porque está recién peleado con la novia, entonces lo llevas a un restaurante y cuando huele la comida dices, esta es la comida que comíamos juntos. Siempre veníamos acá y comíamos, y por ahí en la calle le dan una muestra de perfume y dice, ese es el perfume que usaba ella. ¿No? Como que todo remite al objeto, como que hay todo un trabajo que hacer. Por eso le decimos el trabajo de duelo, porque hay un conflicto, una lucha de fuerzas constante, donde uno tiene que estar trabajando, ¿no? entre estas cuestiones, porque es verdad que en el duelo, en la persona o perdida o en los ideales o en ese trabajo uno invirtió mucho tiempo y mucha energía, digamos, ¿no? Por eso, bueno, si tomamos esto que dice Freud de investir el objeto, hay una investidura. Y este es el significado de la narrativa, todo eso que significa el objeto, ¿no? Entonces, el proceso de duelo nos acompaña a lo largo de toda la vida y en la vejez es más frecuente. Y también una diferencia importante que hay con el psicoanálisis es que para nosotros esta diferencia tajante entre patológico y normal no lo es tanto. Digamos que los duelos tienen gradientes, ¿no? No todos los duelos son iguales, hay duelos más intensos, hay duelos que se van a quizás ir transformando en una depresión o ansiedad, quizás se miden más a nivel significado de lo que se pierde, digamos, también en cuanto a la reacción emocional, va a depender del significado de esa pérdida. Eh, y justamente también pensar, quizás esto Ricardo seguramente que lo suele decir en el teórico, habla de un proceso, digamos, dual, en donde uno permanentemente se va moviendo, no es todo el tiempo lo mismo. Hay momentos de mayor reacción emocional y mayor angustia, y hay momentos de más estabilidad y más adaptación. Por ahí me voy a trabajar un rato y me olvido y vuelvo a mi casa y me vuelvo a angustiar. Por eso para nosotros las etapas existen, quizás no hay un momento de negación, hay un momento de introspección, pero no son como compartimentos por donde indefectiblemente una persona va a pasar. De hecho, es lo que nos llevó a pensar en otro modelo, que no precisamente todas las personas atravesaban etapas, ¿sí? Entonces, también saber que hay momentos depresivos, momentos ansiosos. No consideramos esto como una situación donde hay que patologizar sí o sí el duelo o no, o es un proceso normal. Hay reacciones emocionales intensas y hay momentos ansiosos y momentos depresivos, ¿sí? Entonces, como decíamos antes, en esta perspectiva el significado es sumamente importante, ¿no? Y la dinámica no la medimos en cuestiones de reacciones emocionales solamente. Entonces, se entienden las respuestas emocionales, conductuales y fisiológicas en virtud del significado del vínculo. Y esto también es tan singular porque no para todas las personas no hay un mismo significado. Socialmente hay significados. De repente perder una mamá, un papá, un hijo, ¿no? Con este también tono tan pesado, ¿no? que implica la pérdida de un hijo. Pero después está lo que es para cada persona. Por ejemplo, Ricardo seguramente mencionó, ¿no? Distintos tipos de pérdida, como perder, por ejemplo, una mascota, que de repente una mascota para uno puede no tener valor porque, ay, no, o no lo entiende porque no tuvo nunca un animal, y para otra persona puede ser relevante. Y también, por ejemplo, la pérdida de amigos, ¿no? Porque en realidad socialmente no se le da tanta relevancia y la tiene, y muchísima.
Por ahí para una persona es más valioso perder determinado amigo que un familiar, ¿no? O, por ejemplo, una persona que fue criada por un abuelo, por ahí duele más esa pérdida que perder a su mamá. Por lo cual, también, fíjense que esto seguro también lo vieron en Expectativas de Luto con Ricardo, cuando en un trabajo te dan días para determinadas pérdidas y para otras no, ¿no? Y esto es como no centrarse en el significado que tiene a nivel singular, ¿no? Uno lo ve desde lo social. Y esto es importante que como psicólogos lo veamos. ¿Qué significa para esa persona, más allá de lo que universalmente significa un vínculo o una pérdida? Entonces esto es lo que, bueno, Niemeyer, que es un autor que tomamos muchísimo, habla sobre esto de los estadios, que no necesariamente uno los atraviesa, y que no todas las personas lo experimentan igual, ni tiene la misma duración en cada persona. Esto Ricardo seguro que lo voy explicando, ¿no? El tiempo a veces de tramitación es muy diferente según la pérdida, volvemos al significado, y en cada persona. Por eso es muy complejo hablar desde el profesional, volvemos a lo que hablamos siempre, ¿no? No podemos nosotros encajonar la situación, ¿no? De acuerdo a nuestro marco teórico. Ah, no, porque dicen que si pasa del año de duelo es patológico, ¿no? Pero nosotros nos detuvimos a pensar en, en esto del vínculo para esa persona, el significado, cuánto sostenía en su vida, etcétera. Podemos hablar de patológico a veces cuando realmente ese vínculo fue tan significativo, un matrimonio de 60 años, ¿no? Y hablar de un duelo en términos de un año sería como medio descabellado. Niemeyer habla de la pérdida de un hijo hasta 20 años de duelo, digo. Esto no estaba teorizado de esta manera, ¿no? Entonces, otra cosa que queremos con Lean señalar también es esto de, y Lean lo va a plantear, ¿no? De cómo Sí, se transita el duelo. ¿Mm? sí, estamos por ahí muy acostumbrados por ahí a la visión que tenemos del psicoanálisis, sobre todo de Freud, de pensar el duelo como un acto más bien pasivo, en donde la persona, bueno, a veces se lo compara como una especie como de resfriado que tiene que pasar el tiempo para que se le pase, ¿no? Y que hasta 2 años sería algo como esperable. Cuando por ahí a veces no se tienen en cuenta, como recién decía bien Vicky, no es lo mismo duelar un hijo, que por ahí no es un duelo esperable, eh, por lo menos no en nuestra sociedad, eso también hay que decirlo, porque por ahí hace 50, 100 años atrás, la mayoría de las familias perdían algún hijo eh, antes de los 5 años. Hoy por hoy en nuestra sociedad, perder un hijo es muy doloroso y no es afortunadamente tan común como lo era antes, ¿no? Entonces es otro del tipo de duelo que se vive. eh, y el vínculo, digamos, no necesariamente el vínculo estricto, o sea, si es padre, lo voy a llorar más o menos que un abuelo, cuando por ahí fue mucho más significativo mi vínculo con mi abuelo. Y también, obviamente, otros duelos que por ahí a veces no se tienen tan en cuenta, como son por ahí duelar un amigo, una relación, o el cambiar de país, o el cambiar de trabajo, ¿no? Sobre todo cuando hay una elección de por medio que no necesariamente fue tomada porque uno quiso o porque lo que sea. Pero bueno, todo esto implica que el sujeto tenga que trabajar de manera activa y creo que esto es O, lo más central, ¿no? o mudanzas también, ¿no? En las personas mayores las mudanzas también son muy significativas. A veces el ingreso a una residencia también implica un duelo tremendo que a veces no se les da tiempo a resolver. Y también, esto por ahí Ricardo lo planteó, pero todo lo que tiene que ver con el permiso a la tristeza en las personas mayores, ¿no? Como si les permitimos o no ponerse tristes. A veces los hijos, las hijas tienen mucho temor a que se venga abajo la persona, pero las personas mayores son personas que han perdido a mucha gente.
en general, y tienen experiencia en pérdidas, y tienen la capacidad de soportar. Es verdad que, y esto lo dicen algunas investigaciones, que cuando pierden a alguien más joven es más duro y es mucho más movilizante y difícil, pero muchas veces en las familias les cuesta socializar las pérdidas con las personas mayores, ¿no? Como que, ay, no le digan, le va a hacer mal, cuidar, o sacar rápido la ropa de la persona de la casa para que no vea, o anda a vivir a otra parte así no tenés recuerdos, y no dejan que la persona pueda decidir. Y esto a veces entorpece el proceso, porque como dijo bien Lean, el proceso es un proceso activo, y quizás no estoy permitiendo que la persona lo pueda realizar, obturando situaciones, no contando, creyendo que eso es cuidar. A veces inclusive no contarles que se vendió una propiedad, que cambiaron tal cosa, que bueno, que se vendió tal. Hay muchas situaciones donde se deja a la persona mayor afuera, ¿no? Y esto no es recomendable. En las residencias muchas veces no se cuenta, a mí me ha pasado que no cuentan que falleció alguien, como que esa persona parece que desapareció del mapa, ¿no? Y esto es muy difícil, esto lo trabajamos nosotros para que sí se pueda hablar. Sí, una cosa a veces pasa que algunas de estas decisiones, ¿no? Sobre, bueno, vender la casa o hacer lo que sea, ¿no? Para tratar de alguna manera tramitar esta pérdida lo más rápido posible, por ahí se le imponen decisiones a la otra persona y en momentos en donde incluso la otra persona todavía está como conmocionado y no puede elegir realmente. A veces deja que la familia decida por ella porque en ese momento realmente no podía. Y después de pasado un tiempo, lo que sale a la luz es que esa decisión no fue la mejor, ¿no? O mismo, bueno, yo conozco un caso de una señora bueno, que perdió el marido y el hijo no le dejaba prácticamente hacer modificaciones en su casa, porque no, esto lo puso papá, cuando ella no vivía en esa casa. Con lo cual, bueno, esas intervenciones familiares a veces en lugar de facilitar estos procesos lo que hacen es entorpecerlos. Totalmente. Hay una película muy linda que se llama Intensamente, por ahí la vieron, y ahí habla muy bien del significado de la tristeza, ¿no? Como que también quería dejar esto, ¿no? Como más allá de la etapa vital de la vejez, el permiso, ¿no? A la tristeza en nuestra sociedad, ¿no? Como que a veces cuesta mucho dejar que fluya la tristeza, parece que hay gente que viene a terapia para evitar estar triste, y nosotros no somos un espacio para que la gente huya de las emociones, justamente lo contrario, para que las procese, las tramite. Entonces, al revés, vamos a darle más lugar a que pueda aparecer y que pueda fluir. Y esto en general, ¿no? A veces no hay permiso. En un trabajo alguien se le murió a alguien y no lo bancan, ¿no? Como que bueno, ya debieras estar bien, ya pasó una semana, o bueno, pintate un poco, arreglate, vamos a salir, así te distraes, está muy bien, sí, distraerse un poco, pero por ahí la persona necesita no hacerlo, no necesita distraerse, necesita procesar. Y hay toda una cultura, ¿no? De evitar, de tomar cosas para no sentir. Y bueno, de hecho hoy los duelos, ¿cómo se llama? Los velatorios se abreviaron, ni hablar con la pandemia, ¿no? Como se recortaron espacios que son necesarios, los rituales son necesarios también para procesar. Entonces también pensar en nuestro rol en este punto, ¿no? De cuál es nuestra tarea. Digo, volviendo también a Freud, donde decía que el duelo hay que acompañarlo y no hay que intervenir, ¿no? Y en realidad como intervención, el poder como terapeuta habilitar la tristeza ya es toda una tarea bastante importante. Entonces digo, pensando en las intervenciones en duelo, que hay y muchas, porque bueno, todo lo que tiene que ver con estimular redes de apoyo, ¿no? Porque bueno, los duelos, como decía Ricky, cuando menos redes tenés, peor los pasás también. Entonces bueno, ahí, y esto de la toma de decisiones en los duelos, que a veces se recomendaba no tomar decisiones importantes, pero bueno, uno va transitando momentos donde
tiene que hacerse cargo de cosas, bueno, por ahí pedir ayuda, si uno no lo puede decidir, servirse de otras personas, y bueno, y ahí nuestro rol es también ayudar. Y yo pensaba, Leana, en algo más que vos dijiste, en relación a lo contextual. No olvidarnos que, bueno, la teoría de la identidad narrativa constantemente habla de contexto, ¿no? Las pérdidas en un contexto. Por eso también en la pandemia cambió tanto lo que es perder a alguien, ¿no? Donde no había momentos no había tiempo, ni se podía, ¿no? Ver a la persona, acompañarla hasta el último momento. Todo esto entorpeció mucho el proceso de duelo y generó que complejizó mucho el duelo. Bueno, el otro tema que tenemos es la depresión, y quizás, bueno, sabemos que la depresión y el duelo en muchos momentos también se confunden porque, digamos, los síntomas que uno ve, ¿no? Digamos, en un duelo o una depresión son similares, ¿no? Este estado de ánimo depresivo, la tristeza, el vacío, el llanto, ¿no? La pérdida del interés. Si uno ve a una persona duelando también va a ver esto, el trastorno del apetito, en el sueño, agitación, fatiga, sentimientos de inutilidad, la culpa muchas veces, y la disminución de la capacidad para pensar y concentrarse, y también, bueno, con la famosa falta de voluntad, ¿no? Que tan condenada es en la depresión también, porque ya no le pones voluntad, no parece que, ¿no? Uno de los mitos de la depresión es que uno la podría revertir así nomás, ¿no? Como que uno dale, ponele onda, o no tenés voluntad, vos no le pones actitud. Bueno, la persona no puede ponerle actitud ni voluntad. Hay pensamientos de muerte, ¿no? Muchas veces ideaciones también suicidas. Bueno, quizás lo que podemos en principio diferenciar es que en el duelo en general identificamos una causa. A veces no es tan simple también identificar la causa en el duelo, porque muchas veces uno dice, ah, pero por eso hay un duelo, ¿no? Como que uno minimiza el significado para esa persona, ¿no? Qué sé yo, ay, por usar un bastón está haciendo un duelo, por usar un audífono, y sí, ¿no? A veces también desde el ámbito profesional, cuando van a operar a una persona, por ejemplo, un cirujano que está habituado a operar, cree que para el paciente también es normal. Como para el cirujano es normal sacar un riñón, un útero, cree que para la persona esa situación de pérdida es una pavada. Entonces dice, bueno, es de rutina esta operación. Sí, para usted, doctor, pero a Claro, mí me saca mi órgano. no hay nada de Hola. rutina en una operación para el Claro, que es operado por primera vez. claro. Entonces, claro, el doctor cero estrés porque para él es una pavada, pues todos los días saco útero, riñones, etcétera, hígados, bueno, ok, pero la verdad es que para la persona es su órgano y muchas veces no detectamos que ahí hay un duelo por el órgano perdido, o mismo las piezas dentarias. O sea, cuando a una persona mayor le tienen que hacer una prótesis y le sacan 5, hacemos todo junto, 6 de un saque. Bueno, esto también implica un trabajo, ¿no? En donde hay una pérdida importante que no detectamos, por ahí, por eso es importante lo que preguntamos en una consulta cuando vemos síntomas depresivos, ¿no? Decir, bueno, preguntar pérdidas recientes, no solo de personas, si identifica algo que le costó este último tiempo, si hay alguna indicación médica, si hay algo, ¿no? Bueno, usar bastón, usar audífono, usar prótesis dentaria completa, o bueno, estas cosas son bastante cruentas y no las detectamos. ¿Quería decir algo, Lea? No, no, que en esta misma línea a veces falta, digamos, operar una validación emocional sobre lo que a la persona le pasa, ¿no? Darle Totalmente. lugar, por más de que parezca que no es para tanto, no es nada grave, no es la muerte de nadie, porque a veces parece como que si no lo llevamos al extremo no es tan grave, validar emocionalmente lo que le pasa al otro para que se pueda expresar y para que pueda tener su tiempo es importante. Absolutamente lo que estás diciendo. Mira, cuando yo empecé a trabajar con personas mayores, la palabra validar no estaba en mi vocabulario, pero se ve que lo hacía sin saber que se llamaba validar.
entendí que una de las cosas que aliviaba a la persona es que yo le dijera que entendía lo que estaba pasando. O sea, porque claro, me pasaba al principio eso que también decís, que yo iba a ver a un señor con hemiplegia. Había tenido una hemiplegia hacía 3 días. No podía mover el brazo, no podía mover la pierna. ¿Qué le voy a decir? Arriba el ánimo. ¿Qué le voy a decir a ese hombre? O sea, y yo en algunos momentos empecé a decirle, la verdad quiero decirle que es muy duro lo que está pasando a usted. Es muy difícil lo que le toca transitar. Y esto, yo veía que en la cara de la persona se transformaba como un, ay, qué suerte que me entendés, ¿viste? Como que, y distinto es bueno porque usted también tiene la otra mano, no, no, o sea, pará. Es como que uno O por ahí lo se menos no se apura. murió, ¿no? Porque a veces pasa eso. Sí, sí, sí. ¿Viste cuando los invito a ver una charla de grandes protagonistas donde hay alguien que habla de la soledad y una persona que está transitando depresión, muy interesante? Y ella dice, cuando decís no tengo palabras para definir, para decirte lo bien que haces, dice ella. O sea, hay momentos en los duelos y en las depresiones que mejor no hablar, ¿no? Inclusive como terapeutas. Uno querría tener la palabra inteligente para sacar a esa persona adelante, querría tener esa llave, ¿no? Como diría Abel Pintos, pero no la tenemos. Y es bueno no tenerla. Ahí es el momento de empatía donde decir, bueno, mira, te entiendo, es durísimo lo que está pasando. No tengo palabras para consolarte, pero estoy acá. O sea, algo como eso es suficiente. Es peor decir argumentar, ¿no? Querer darle coherencia a la pérdida, como diría Ricardo. Bueno, a lo mejor dejó de sufrir y mejor porque no, y ya era vieja, ¿viste? No. O sea, ahí es donde empezamos a meter la pata, cuando empezamos a argumentar, encontrarle un sentido a la pérdida, pero estamos encontrando el nuestro, no el de la persona. ¿Mm? Porque aunque la abuela del señor tenga 105 años, era su abuela. Y no, bueno, ya vivió bastante. Uno escucha estas cosas a veces en los velorios, inclusive, donde lejos de consolar, dejas más sola a la persona. ¿Mm? Así que bueno, es importante. Por lo cual, bueno, esto de evadirla. Entonces, bueno, volvemos a los síntomas. Todo esto va a estar, ¿no? Si hay un cuadro depresivo, es muy importante esto que planteó Mariana, pero tenemos que ver también las particularidades que tiene la depresión en la vejez. En principio, así como hay mitos con los duelos, también con la depresión, ¿no? Como que hay un mito que es, un prejuicio, perdón, los viejos son depresivos, como que en la vejez sos triste, estás desganado. Entonces, claro, van a un profesional y dice, bueno, son los años, vio el peso de los tiempos, usted ya está un poco cansado de vivir, ¿no? Como que hay, digamos, profesionales que creen que en la vejez es normal que una persona que tenga un tono emocional bajo, que no tenga mucha ganas de nada, que no demuestre sus pasiones, como hablamos la otra vez en erotismo, etc. Entonces, hay una realidad que, digamos, que, digamos, que la depresión suele estar subdiagnosticada también por temas físicos, porque hay más dolencias y la persona habla muchas veces del cuerpo y no tanto de lo anímico, y a veces es un tema cultural, mucha gente como que no tiene localizado el tema emocional, entonces bueno, va a hablar, me duele la rodilla, me duele el estómago, me duelen las articulaciones, etc. También es bueno el tema del viejismo, pero sin embargo, nosotros vimos autores que dicen que quizás hay menos tasa de psicopatología en la vejez que en otras edades. También Cartensen, cuando vimos la teoría de la selectividad, habla de una emoción que es el patetismo, que es la capacidad de vivir simultáneamente una emoción negativa y positiva, que en la vejez se vive, se regula mejor, ¿no? Esto lo vemos por ahí cuando vos a una persona mayor le contás que murió alguien y vos te esperás que se venga abajo, no sé, y por ahí
aparece el patetismo. Por un lado es, uy, qué mal, murió, pero por otro, qué bueno, yo la sigo contando, por ejemplo, ¿no? Como que hay una alegría de seguir viviendo. Y esto, según la autora, las personas mayores lo viven como de una manera, digamos, que lo pueden regular mejor, sería algo así, ¿no? También, bueno, esto de cómo en cada persona, digamos, hay un impacto diferente también, no solo tiene que ver con edades, ¿no? Que en cada persona hay también diferente, y cómo, bueno, el tema de la depresión, diferenciarla del funcionamiento cognitivo. Esto, uno en la depresión va a ver que hay un funcionamiento más deficitario a nivel cognitivo, y muchas veces se confunde con una demencia y viceversa, ¿no? Creemos que alguien está depresivo y por ahí lo que tiene es una demencia. Esto lo vamos a ver mucho en la próxima clase, ¿sí? Vamos a trabajar mucho con todo esto. Entonces, también como venimos viendo, hay diferentes teorías para explicar las causas de la depresión. Hay muchas de base biológica. ¿Mm? Esto es muy importante para nosotros los psicólogos, que veamos que hay causas biológicas de depresión, ¿no? No solo, porque a la hora de escuchar, tenemos que pedir cosas, tenemos que interiorizarnos, hablar con otros colegas, interconsultar con el neurólogo, con el médico, con el psiquiatra. No nos quedemos solamente con la escucha activa, digamos, que podamos pedir, porque muchas veces acá van a ver, hay de predisposición genética, hay cuestiones ligadas al hipotálamo y a al hipotálamo y a la hipófisis, mezclé las dos. La disminución también de la tasa de neurotransmisores. Sabemos que hay una declinación a nivel del organismo también en los neurotransmisores. Hay déficit a nivel sensorial. Tenemos, digamos, enlentecidas las funciones. Hay menos sensaciones, menos gusto. Digamos, tenemos afectada la sensorio motriz, por lo cual también tenemos que tener en cuenta todo esto. Y por supuesto, la presencia de otras enfermedades, hipotiroidismo, diabetes, cáncer. Hay depresiones que las llamamos secundarias a la enfermedad física. Y también a la ingesta de medicamentos, que en otras edades es más claro, pero en la vejez a veces muchos médicos, buenos médicos geriatras, lo que hacen cuando conocen a una persona mayor es que por 2 semanas suspenda sus medicaciones para ver si no hay una interacción medicamentosa. A lo mejor de tanto que toma, ¿no? Hay un cuadro depresivo causado por lo químico también. Y por otro lado están las teorías de base psicológica y social, ¿no? Lean también. Sí. No, me quedé pensando en esto de las intervenciones de los geriatras, cómo limpian, ¿no? Un poco, porque al ir sumando pastilla para esto, pastilla para el otro, ¿no? Después terminan consumiendo un cóctel enorme de cosas y no Sí. sabemos bien qué es lo que está afectando. Después, bueno, las teorías de base psicológica y social, un poco lo vimos en la clase pasada, respecto a lo que son puntualmente, o por ahí cómo podemos interactuarlo con lo que es la depresión. Nosotros hemos visto la teoría de control, ¿no? Como la persona cuando percibe que hay algunas cuestiones respecto del mundo exterior que no puede controlar, o que empieza como a fallar ese control, empieza por ahí del control primario pasa, digamos, a tener mayor preponderancia el control secundario, en donde el sujeto, bueno, trata de modificar su conducta, sus actitudes y demás. El problema es cuando por decirlo de alguna forma, mecanismo no funciona como debería, o la persona por ahí insiste, o incluso a veces pasa que si no puede hacer algo, no me puedo dedicar más a esto, entonces de alguna manera no me interesa nada, ¿no? Y empieza como a abandonar espacios cada vez mayores de su vida o de sus actividades, ¿no? Entonces, yo ya no me puedo dedicar a jugar al fútbol, entonces no hago nada. No tengo ningún tipo de hobby, de distracción ni de nada. En lugar de permutarlo por alguna otra cosa, ¿qué más podemos decir sobre esto?
Sí, las teorías de la selectividad también, que bueno, lean ahí todo lo que, digo, lean no de Leandro, sino que lean la teoría en relación también a lo que la autora plantea en función de la depresión, esto que veíamos, que ella dice también que no hay tantas psicopatologías, digamos, como en otras edades, pero sí que a veces digamos, las causas están muy vinculadas a lo socioemocional, digamos, a lo social, personas que no tienen vínculos, ¿no? Que no tienen actividades, no tienen redes, o Em, eh, que, sí, no, no, esto es como por ahí el adulto mayor prioriza algunos vínculos sobre otros, ¿no? Entonces empieza por ahí eh, a apoyarse más en su familia, pero si la familia no está, digamos, muy implicada en lo que le pasa, esto que hablábamos recién de cómo se subdiagnostica la depresión, ¿no? Entonces no puede ver que esa persona está deprimida o que está atravesando algún proceso de depresión, que sí por ahí pasa, es más común que pasa en personas más jóvenes, en donde tienen redes más de amigos, de familiares, de gente que está como más encima. Cuando el adulto está solo, ¿no? Y lo ven una vez por semana o tiene un poco contacto, es más difícil por ahí percibir qué es lo que le está pasando, ¿no? seguro. Y en esta línea también hay una teoría que tiene que ver con el intercambio equitativo, que es esta de la integración social, los intercambios, que mucha gente cuando deja de sentir, bueno, esto que da más de lo que recibe, recibe más de lo que da, empieza a deprimirse también, ¿no? Como que es muy importante, ustedes van a escuchar personas mayores que están muy pendientes de cómo son los intercambios con sus familiares o sus amigos y amigas. Y por otro lado, esto de los estresores vitales. Si estamos hablando de todas las pérdidas, ¿no? y eventos muchas veces traumáticos que puede sufrir una persona, esto puede desencadenar también una situación. De repente, yo no sé, yo tuve pacientes o gente que integraba grupos que de repente perdieron la vista por una diabetes. Bueno, esto constituyó el desencadenante, ¿sí? De una depresión por una persona que no estaba habituada a esto y se le hacía realmente muy difícil poder aceptar que ahora no podía ver. Y bueno, y así tantas situaciones donde a veces hasta vemos gente que, como hablamos en alguna otra clase, que no sé, no le dan más el registro de conducir y esto es un desencadenante de una depresión también. Decir, bueno, si yo no manejo, no quiero más nada, no voy a ningún lado, no voy a... Un señor que era, el auto era su extensión de su brazo, más o menos como que él todo lo hacía en auto y aparte tenía familia en Córdoba, bueno, pero anda a visitarlo en micro, SOC, ¿no? Modelos, no, si no voy manejando no voy. Y bueno, y esto implicó recortes de todo tipo, de no ver más a la familia, de no ir a visitar, de no ir a ver amigos, porque si no voy manejando no voy, y no colectivo no, y remis no, y que maneje otro no, bueno, entonces esto implicó eh, realmente una persona que empezó con síntomas depresivos muy severos, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo puede ser por el solo hecho? Pero bueno, está también digamos, en cada persona cómo asume o no esta pérdida y volvemos, ¿no? Al duelo y al significado, ¿no? ¿Qué significaba para este hombre conducir? Y bueno, parece que era el centro, o sea, su sostén total, el auto y él y el auto y el manejar tenían un significado que para otra persona no lo tiene. Por eso nos sirve tanto esta teoría, ¿no? Para poder entender y trabajar con las personas, porque si no entendemos cuál es el peso que tiene la identidad, lo que perdió, podemos cometer inclusive intervenciones muy riesgosas, ¿no? Es decir, bueno, este, cuando uno ve esas depresiones, por ejemplo, tipo Diógenes, ¿no? Que son esas personas que, los acumuladores, entonces, ay, bueno, voy a la casa, le tiro todo, no, digamos, porque todo eso constituye un sostén. Esa persona no tira nada por algo, no es porque es una sucia, sino porque algo significa todo eso en su, obviamente que hay una patología, claramente, pero que no podemos retirar esto para limpiar y queda todo limpito y en orden y esto le va a hacer bien. No, no, no. Esto yo lo he visto en residencia, gente que con este síndrome de Diógenes o de acumuladores o que no se bañaban, se dejaban las uñas largas,
entraba a una residencia a vivir y no se podían, ¿saben qué hacían? Le hacían un cuartito en la residencia, había un parque, un cuartito para que lleve sus diarios y sus cosas, y por un tiempo, bueno, iban gradualmente cortándole las uñas, despacito, todo, como a medida que iba trabajando con la terapeuta, con el psiquiatra, se iba haciendo este retiro, porque si no, era desestructurante realmente para esta persona. Por eso es tan importante entender, y nos viene tan bien Neymeyer para entender también esta concepción de duelo. Bueno, entonces, ¿cómo intervenir? Siempre desde varias patas, ¿no? La psicoterapia, las redes de apoyo y la farmacología, ¿no? También a veces, bueno, hay muchos tipos de psicoterapia. Yo la verdad que hoy veo estas intervenciones, adhiero en depresión también a la farmacología, pero bueno, tenemos también abordajes diversos de trabajo a nivel psicoterapias cognitivos conductuales y cosas que nos permiten también trabajar muy bien con los síntomas, pero sí, no podemos una sola de estas, digamos, ¿no? También el apoyo familiar lo necesitamos, los cuidadores de personas, etc. Por otro lado, en la ansiedad, que a ver, no podemos dividir estas cosas que vamos a ver ahora. Ansiedad y hipocondría también hablan de que pueden estar presentes en la depresión, obviamente que están, no son cuadros, pero a veces hay cuadros, ¿no? Como se le llama en el DSM, el trastorno de ansiedad, en donde vemos que lo que predomina por toda la sintomatología es la ansiedad, y uno ve claramente que es un trastorno mayormente ansioso, ¿no? Por lo cual hay fenómenos somáticos, sabemos que la ansiedad es una alerta, ¿no? que aparece frente al peligro, pero muchas veces esa alerta, claro, tiene que ver con cuestiones que parecería que no ameritan, pero para la persona evidentemente sí. Es una sensación física, una opresión en el pecho, la persona dice que le duele el pecho, hay dolor cuando hay ansiedad. En la depresión también hay dolor, por eso nosotros hablamos de dolor psíquico. El dolor psíquico duele en el cuerpo, por eso a veces se confunde con síntomas de infarto y de corazón, porque a la persona es verdad, angor, la angustia habla de angostura en el pecho, uno siente como algo, una opresión. Entonces, la ansiedad puede ser flotante, algo que la detona, pero que tiene que ver con un miedo de esa persona, una fobia o, irracional, ¿no? A un objeto, o algo que realmente esté vinculado a la realidad. La ansiedad en la vejez está a veces causada, ¿no? y desencadenada por muchas cuestiones, ¿no? Como hablábamos, todas las pérdidas, ¿no? Cuestiones de personalidad, la afectividad, el funcionamiento intelectual, también los vínculos, la percepción del cuerpo, también los prejuicios generan ansiedad. ¿Vieron cuando vimos los efectos del viejismo? Bueno, y la institucionalización. A veces realmente los procesos de institucionalización están tan mal hechos que son extremadamente ansiógenos. Es, por ejemplo, cuando se miente. No, mamá, hoy vas a ir a un spa divino que te contraté, pero hacemos la valija con todo por las dudas si te querés quedar más días y demás, y llega ahí. Hay una propaganda que nosotros a veces pasamos, una de Tulipán, que muestran y el hijo le disfraza todo. Qué hermoso todo, mirá los amigos que vas a tener, y ves gente haciéndose nebulizaciones, andadores. Terrible, ¿no? Como esto genera mucha ansiedad, y también el solo hecho de dejar la casa de uno y demás lo genera, ¿no? El diagnóstico, esto luego sumamente veloz porque, bueno, igual vamos a trabajar más en clase y además lo vieron en el teórico, ¿no? El diagnóstico y tratamiento, ¿no? Ver también la diferencia de ansiedad primaria y secundaria, que esto lo explicó muy bien Mariana, ¿no? Si no hay también una consecuencia o algo físico que esté detonando también la ansiedad, y como siempre analizar el contexto de la persona. Y bueno, también acá la psicoterapia para abordaje, el apoyo social, también hay tratamientos medicamentosos,
y programas sociales. La verdad que si hay un ansiolítico poderoso es, digamos, el contexto de grupos, ahí la teoría de la actividad full. Es necesario, muchas veces nosotros intervenimos en esto de recomendar. Yo hoy, por ejemplo, recomendé unos grupos de cursos virtuales en Córdoba, que son gratuitos, y se los mandé a varios psicólogos y psicólogas para que lo tengan como recurso para personas que por ahí quieren emprender algo, pacientes que están con tiempo y que a veces no saben qué hacer. Se los mandé como parte de un recursero, ¿no? Y la verdad que me lo agradecieron porque está buenísimo. Y por otro lado, la hipocondría, que a ver, la hipocondría también la podemos entender como un trastorno, bueno, explicar más específicamente, porque hay personas que también fueron hipocondríacas durante toda la vida. Uno conoce jóvenes hipocondríacos, ¿no? Personas que ante cualquier mal físico ya tienen una enfermedad de gravedad, ¿no? Enseguida van al médico, van a muchos médicos. Ahora, ¿qué pasa en la vejez con la hipocondría? Es que empieza a tener asidero en la realidad, porque las personas mayores algo físico van a tener. Entonces van al especialista y les encuentra efectivamente algo. Entonces ya no llegan a la consulta psicológica, porque le encontraron. Y como estas personas son en general personas jubiladas que tienen tiempo y van a todo tipo de especialistas, entonces son los que ocupan su tiempo en los médicos, por lo cual le encuentran algo, van al reumatólogo y le encontró, o van y le encontró una artrosis. Ah, era eso lo que me pasaba. Bueno, ya está. Es como que empiezan a circular y más en estas prepagas que a veces permiten ir a especialistas sin médico de cabecera. Entonces van directo al, no sé, al traumatólogo, directo al reumatólogo, y bueno, y siempre algo, y encima estos profesionales que a veces no consultan al otro, y entonces esa persona, antes hablamos de la interacción medicamentosa, entonces el hipocondríaco toma lo que le dio el cardiólogo, lo que le dio el urólogo, lo que le dio el otro, y esto mismo genera síntomas físicos. ¿Mm? Un tema muy importante que quiero hacer como un paréntesis es la polifarmacia en la vejez. La polifarmacia es que, bueno, que las personas mayores toman muchas cosas que no siempre los profesionales evalúan. El otro día una paciente fue al psiquiatra, le dio una cosa y ella, como es médica, le dijo: doctor, ¿esto no me trae una afección cardíaca? Ah, bueno, preguntale al cardiólogo. Efectivamente, el cardiólogo le dijo que no lo tome. Ahora, él ya se lo estaba dando. Como esta señora es médica, dijo: me parece que no, que no puedo tomarlo. Pero si no sos médico, y ya lo estaría tomando y después termina con un temita de corazón. Sumado a que a muchas personas mayores, como toman muchos remedios, le duele mucho la panza, entonces no comen. Y como no comen, se desnutren. Bueno, muchas veces hay como una profecía autocumplida de la hipocondría. O sea que hay toda una cuestión que se maneja mal. Por eso, bárbaro, cuando van a un médico le dice: mire, por 2 semanas no tome nada, a ver qué hay, qué tenemos. Porque además también está lo que se llama la automedicación en las personas mayores y en todas las edades. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿sí?, ¿qué hacen cuando les duele la cervical? Si van al traumatólogo o se toman un diclofenac. ¿Qué hacen cuando les tienen acidez en el estómago? ¿Van al endocrinólogo o toman omeprazol? En general, todos tomamos algo por nuestra cuenta y esto tiene a la larga efectos. El ibuprofeno tiene efectos sobre el estómago que son como microhemorragias, y uno toma ibupirac como si fuera pastillita de mente, y la verdad que a la larga, yo he conocido personas mayores que tomaban 3 ibupirac por día, toda su vida, y terminaron afectando toda la capa del estómago, la primer capa protectora, digamos, y esto genera hemorragias y demás. O sea que hay efectos de la medicación de venta libre también, no es para asustar, hay medicaciones como para el estómago que cubren síntomas mayores, las buscapinas, uno toma y cubre síntomas.
y después no se puede saber cómo se desencadenó algo porque está cubierto y uno termina con una cuestión más grave. No es para asustar a nadie, pero tengamos más conciencia, porque, digamos, así empiezan, ¿no? Las personas que empiezan a sentir dolencias toman por las dudas, toman por si acaso, toman y después esto genera a la vez cuadros. Entonces, la hipocondría en las personas mayores es un problema, muchas veces está vinculado a una depresión, a veces también hay personas con trastornos obsesivo-compulsivos que además tienen hipocondrías. Yo tuve un caso, un señor que tenía un trastorno obsesivo, pero que era un hipocondríaco y que él anotaba los síntomas que tenía, ¿no? Estaba pendiente de su sintomatología orgánica, ay, porque hoy a la mañana y anotaba 9 horas, eruptos, ¿no? Decía, hasta, les digo la verdad, suena feo en una grabación, pero anotaba también flatulencias, no sé si que saben que son los pedos, digamos. O sea, anotaba todo en el librito. Entonces, cuando yo le preguntaba cómo anda hoy, me tiraba el libro y me decía, mire cómo estoy, y me daba la carpeta. En realidad, bueno, fuimos logrando que deje de hacer esto despacito y que pueda hablar de otras cosas. Justamente la persona que tiene estos síntomas lo que hace es hablar de su cuerpo constantemente y de toda la sintomatología. Lo que necesitamos es, digamos, trabajar con estas personas para que tengan otras inserciones sociales, que puedan, digamos, tener otro tipo de recreación que no sea ir al médico, digamos, y trabajar con todas estas cuestiones. Pero bueno, está muy vinculado también a los síntomas depresivos y a la cuestión ansiosa, digo, porque todo esto se produce en entrecruzamientos en estos cuadros, pero bueno, si uno va al DSM en general están definidos cada uno de estos como cuadros diferentes, pero muchas veces en la gente mayor nos resulta difícil, digamos, discriminar uno de otro, ¿no? Por eso lo van a ver eso también en el parcial. Bueno, más o menos igual podemos seguir aclarando en la clase siguiente, pero a grandes rasgos un poquito lo que nos interesaba era puntualizar en estas cuestiones. Hay mucho más y les pedimos nuevamente que vean bien todo el teórico y que lo puedan, digamos, fijar y retener. Vamos a hacer algo ahora, a recorrer un cuadro para analizar los casos de ahora en más. Por ahora ustedes tienen muy poco material porque vieron duelo y depresión. Pero con Lean vamos a hablar del cuadro y les vamos a dejar un caso para que puedan resolverlo. La idea es que lo lean, lo vamos a mandar después todo al Drive y van a tener todo ahí. Este Power más el caso y la consigna, y digamos que vamos a poner la fecha, faltan unos días todavía para que lo tengan que presentar, y lo vamos a ver todos juntos el miércoles. Pónganle que nos vemos el miércoles, no, porque este es el parcial. El otro, y ahí vamos a ver el caso todos juntos, ¿sí? Pero vamos a ir al cuadro, es un cuadro de ayuda, es un cuadro que los va a ayudar a analizar todos los casos que veamos de ahora en más. Este cuadro en principio le pedimos, bueno, nombre, el que figure ahí obviamente, que siempre es ficcionado, descripción de la red de la persona, si en el caso nosotros pusimos que lo acompaña a alguien a la consulta, con quién convive, con quién cuenta en caso de necesidad, y relaciones, ¿no? Esa es una descripción de en qué se ocupa actualmente y el nivel de escolaridad, si es que lo tiene en el caso, ¿no? O sea, acá nosotros le damos cómo analizamos los casos reales, pero bueno, en el caso por ahí no dice si fue la primaria o no, etc. Bueno, en principio entonces van a ir anotando, van analizando el caso, el motivo de... Es un ordenador esto, ¿sí? Entonces van a ver los motivos de consulta y los síntomas. Pero van a discriminar síntomas cognitivos, síntomas conductuales y psicológicos, y si en la persona notan que es consciente del problema que tiene, ¿no? Esto todo lo que van notando en el caso. No es que tienen que completar todo, por ahí no en todos los casos hay todo esto, ¿sí? Lo que van viendo es una ayuda, no es para que como un cuestionario, sino que vayan ordenando el caso con todo esto.
situaciones vitales, si hay crisis, pérdidas que menciona la persona, y ahí le damos algunas ayudas de algunas posibles pérdidas. Y también qué impacto tienen en las actividades de la vida diaria. Todavía esto no lo vimos, ¿sí? O sea que esto déjenlo cuando veamos el módulo de deterioro, no vimos ABD, ¿sí? Así que déjenlo esto. ¿Sí? Pueden señalar qué cosas hace, o sea, pero digo que por ahí en términos de ABD no lo vimos nosotros, no está teorizado. ¿Qué antecedentes de enfermedades tuvo en el cuadro? Si menciona hipertensión, diabetes, etcétera, o alguna otra cosa relevante que ustedes observen. Y después, digamos, si ustedes pueden realizar un diagnóstico presuntivo. ¿Qué es diagnóstico presuntivo? Es ese diagnóstico que creen que podría ser. ¿Por qué podría? Porque bueno, hay que pedir más cosas por ahí para estar seguros. Pero es ese que podría ser. Y el diferencial es el proceso por el cual ustedes van excluyendo otros cuadros. En este caso, que les vamos a pedir, va a ser entre dos patologías nada más. No les pedimos que sitúen más porque no vimos mucho. Entonces les pedimos entre una, dos. Y después toda la parte de intervención. Una vez que tienen el diagnóstico presuntivo, pueden pensar en las estrategias terapéuticas con la persona, con la familia, qué interconsultas, qué indicaciones familiares, si la mandarían a algún taller, a estimulación, a rehabilitación. Todavía todo esto tampoco lo vimos tanto. Por eso, digamos, este caso no es un caso que van a trabajar en profundidad. Queremos que resuelvan esto, el diagnóstico presuntivo y algunas intervenciones. Intervención comunitaria. Todavía realmente por ahí estoy pensando ahora que por ahí en intervenciones, alguna intervención, porque todo esto todavía no lo vimos tanto y les va a faltar. Véanlo en relación a lo que vimos de duelos, depresiones, etc. Por eso todavía no vimos tanto comunitario, o bueno, y sí, esto sí, ¿qué otras preguntas le harían? ¿No? Esto también es intervenir. ¿Qué falta en el caso? ¿Qué más le preguntarían? Etcétera. Todo lo que está acá es para ayudar también en futuros casos, por eso no se sobrecarguen. Si ven que hay cosas que no entienden o no vimos, realmente déjenlas. Es intervenciones en ese caso, en lo que vimos, ¿se acuerdan? Psicoterapia, apoyo familiar, no se complejicen con cosas que todavía no estuvimos viendo. Bueno, entonces, no lo vamos a leer ahora, es el caso en el que vamos a presentar estas preguntas. ¿Qué aspectos, ¿no? Signos, síntomas y situaciones vitales le parecen relevantes? En este caso, construir un diagnóstico, ¿sí? De Berta, que es la persona del caso, mencionando dos patologías posibles. ¿Y cuáles serían los tratamientos posibles para este caso? Y fundamentar las respuestas. Vamos a hacer algo. Ustedes traten de responder estas preguntas. El cuadro no es para resolverlo en el cuadro, es para que ustedes se orienten y sobre todo en futuros casos, cuando tengan más variedad de patologías. Se lo presentamos para que sepan que va a haber un dispositivo que los va a ayudar a resolver. Pero básicamente lo que ahora les vamos a pedir es que respondan estas preguntas y que lo presenten, que lo manden por mail. Ya les vamos a dar la consigna en el Drive, y yo por ahí les mando un mensajito privado con todo, bien explicativo. Y bueno, hasta aquí llegamos a esta clase. Esperamos que, bueno, nos vamos a ver pronto en el parcial, porque todavía hoy, bueno, estamos grabando antes del parcial. Así que bueno, nos vemos el miércoles y cualquier duda nos escribe. Chao. Gracias. Hasta luego.